Esto Recóndor tuvo un contacto con el enemigo, Un ¿ok? combate. Contacto, pero luego del contacto dijo, sí, combate, contacto, combate, va, para. Entonces dijo, pero después de eso dijo, siguieron teniendo conversación entre la patrulla que andaba aquí y el oficial que había mandado a hacer este patrullaje, dijo. La única que se tiene, la única conversación que ellos tuvieron, dijo que el clase le informó que había hallado, dijo, un perímetro completamente plano, el suelo, dijo, como tipo una cancha, dijo, pero el suelo, dijo, plano, y que supuestamente que el clase dijo que como que lo ocupaban, dijo, como algo para entrenamiento. Ok, hasta ahí dijo todo estaba bien. Luego dijo, pasando unos minutos, el oficial se quiso comunicar, dijo, con este, con este clase y ya no hubo comunicación. No se oían los pujidos, pero como no se miraba nada, ¿va? Pues sí, ¿y qué es esto? ¿Y qué pasó aquí? Se oían los quejidos, ¿va? Pero no lamentos, óigame bien, lamentos de dolor, de sufrimiento, ¿no? Sí, sí. Y se queda allí, va, y viene mi sargento Rata. Se sentía pues aquella cosa, ¿no? Cuando veían esos quejidos, se sentía, hey, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es, no? O sea, que hay malas Por los vibras. lamentos que se oían. El primero tenía el rótulo aquí en el pecho, así, lo habían amarrado contra el palo de mango, así, él estaba amarrado contra un palo de mango con un mecate aquí, como con 3 líneas aquí así amarrado, y con un gran cartel, va, cartel de un tamaño bastante De grande. cartón. Sí, de cartón así, va, como tipo cartulina, algo así, un tamaño más o menos. Y con un gran letrero rojo, va, las letras ahí donde decía, soldado, no insistas porque el próximo serás tú. Le habían sacado los 2 ojos, ¿sí? Les habían sacado los ojos Le habían al que estaba sacado, ahí. le habían Y sacado los 2 ojos. me imagino que tenía Ah, ahí ensangrentada la cara. sí, pues, o sea, imagínense que le saquen los ojos a uno y vivo, Sí. ¿no? Y a ese va también, digo yo, le habían arrancado toda la uña de las manos, ¿sí? Toda Le la han uña de las manos, arrancado las uñas. sí, uñas. Hola amigos, soy Balmore Vigil. Estás en mi canal, Balmore Vigil te cuenta. Hoy tenemos un invitado que está, pues, hoy estamos de costa a costa. Y lo hemos hecho a través de este método, de esta aplicación, con una videollamada. Estamos entrevistando a mi sargento Guzmán, conocido en el Batallón Atlacate y en el ámbito de ahí de su sector de donde él vive, ahí en El Salvador como Chinchulín. Así es conocido él popularmente. Así es que mi sargento ha sido siempre un gusto tenerle. Ya teníamos muchos años de no darnos la mano, pues igual ahora, pero hay que utilizar estos medios, la tecnología para saludarlo. Y qué bueno que está aquí en mi canal y gracias por relatar esa parte interesante de la guerra y que ahora son interesante de su vida también. Así es que, mi sargento, nuevamente. Gracias y es un gusto tenerlo aquí en mi canal. Y lo dejo para que comience con su relato. Sí, buenas tardes, mi Charlie. Carlos Balmore Vigilva, conocido como Marciano. Así es, mi Charlie, mire, un gusto, ¿verdad? Después de tanto tiempo, hombre, ya muchísimos años, ¿no? Pero de verdad es un gusto y un placer estar aquí en su canal. Balmore, este, te cuentes la cosa, ¿verdad? Bueno, un gusto y un placer saludarle después de tanto tiempo, ¿verdad? Ya de que en aquel tiempo de la guerra y en el batallón, pues hubo un tiempo que fui subalterno suyo y de verdad
Fue un gusto trabajar con usted bajo sus órdenes, de la manera de que usted se refería a uno, la forma de tratarlo a uno, bueno, no se sentía bien, pues, andar bajo su mando. Sí, Y por gracias. todo eso, muchas gracias, mi Charlie. Y después de esto, bueno, vamos a tratar de relatar un suceso, ¿verdad? Allí en el cerro de Guatzapa, allá por el año 1988, por el mes de junio, ¿verdad? Y para llegar al punto de este suceso que nosotros encontramos, sería bueno nos dar una breve explicación de, de cómo se desarrolló esa operación en el 88, allá en el mes de junio, cómo inició la operación en ese mes y luego llegar al final, ¿verdad? Explicar el suceso que se descubrió, el momento para nosotros no, que no fue muy grato por lo sucedido, ¿no? Por lo que descubrimos y todo eso. Pero bueno, empezando, nosotros, el batallón Atlacat entró a operar en el 88 la parte norte, lo que eran caseríos los almendros, los líbanos, el Barío, Aguacayo, Pacaya, Zapote, Estanzuela y parte de allí de Chanqueso. Ok, en ese momento el batallón se componía de 3 agrupaciones, cada agrupación de 3 compañías. Yo pertenecía a la 4ª compañía, agrupación Bravo, componía cuarta, quinta y sexta, y en ese momento andaba operando la agrupación Charlie, que era séptima, octava y novena. Okay. La Alfa se había quedado en el recinto del batallón dando seguridad. 3 agrupaciones, primera, segunda y tercera. Okay. Entonces nosotros andábamos operando esa zona, la parte norte, cuando teníamos como unos 10 o 15 días más o menos de andar operando esa zona. Una sección del Charlie Mercenario estaba en un castillo que llaman El Roble. La 4ª sección, comandada por el Charlie Adidas, estábamos en la parte del Cerro Peñas Colorada y teníamos el sector, ¿no? El sector de trabajo de la 4ª sección era de Peñas Coloradas por los linderos del caserío Chanqueso hasta una quebrada que pasaba por un caserío que llamaba El Gramal. ¿Okay? Todo ese era el sector. Bueno, llegó un día que le informaron al Charlie Adidas, el comandante de agrupación, que el comandante de agrupación le dijo al comandante de la compañía de que posiblemente los dejábamos esa zona de trabajar y posiblemente íbamos a pasar a la zona sur de Guazapa, allá por Piedras Labradas, Las Cruces, la aldea y todo eso mencionó los caserillos. Pero dijo el Chale Adidas, pero es posiblemente, dijo, no está seguro, nomás me han informado que los mantengamos, dijo, más o menos, que posiblemente vayamos a trabajar a esa zona, ok. Por ejemplo, no los haya dicho un día lunes, los informaron de eso el día martes, como tipo 1 o 1:30 de la tarde, le habla el comandante de compañía, el Chele Adidas, y le dice, Adidas, baje para aquí abajo, le dijo, del cerro, aquí estoy al pegue del cerro, ahí por un lugar que le llamaban el Zapotal. Estaba un palón de amate y estaba una gran casona que mucha gente que anduvo por esa zona tenía que acordarse de esa casa que estaba del palón de amate. Ahí bajó el Chale Adidas, ya hizo contacto con el guante de compañía, con el Chale Veneno, y ahí le informa a él, el Chale Adidas baja con una patrulla y deja una patrulla arriba en el Cerro Peñas Colorada. La patrulla está comandada por mi sargento Cara Cortado. Y ya, al rato habla el Chale Adidas
a mi sargento cara cortada y le dice, hey, bájale, dijo, y para aquí abajo, aquí estoy yo, hagamos contacto. Ya baja el Charlie cara cortada y hacen contacto con el Charlie Adidas. Ya le dice el Charlie Adidas lo que le había dicho el Charlie Veneno y la orden de trabajo. Y le dijo, mira, los vamos a desplazar para el caserío, le dijo, La Cruz. ¿Okay? Para La Cruz, vamos. El objetivo del caserío ese, le dijo, es tomarlos la iglesia, llegar a la iglesia por un punto de referencia en la zona para mejor ubicación. Ok, está bien. Eso fue todo lo que lo dijo. Y ya empezamos a avanzar, entramos por Piedra Labrada, como a las 5, 4:30 más o menos, de 4:30 a 5 de la tarde. Llegamos al objetivo que era la iglesia del Cantón La Cruz. Va, y ya, el Charlie, la otra sección iba a estar Charlie Mercenario iba a estar con su sección en el caserío La Aldea. El Charlie Jaguar iba a estar entre la, la Cruz y un cantón, un caserío que está ahí que llamaba el Rincón, por ahí así. A la misma altura todas las agrupaciones y el Charlie Veneno se iba a quedar con una sección a la parte de atrás de todas las secciones por algún problema que hubiera que necesitaran las demás secciones que estaban ya adentro de donde estaba ya la vegetación. Dijo, yo puedo reaccionar, ya sea para cualquier patrulla, moverme y dar apoyo a cualquier sección que lo necesite. Bueno, así fue. Llegamos ese día ahí como 4:30, 5 de la tarde al caserillo ese, a la iglesia. Empezamos a hacer el perímetro donde lo íbamos a quedar, a hacer trincheras, fosos de tirador y todo eso. Y luego, como tipo 5:30, siempre se acostumbraba en el batallón, ¿no?, a hacer el despeje de zona del área donde lo íbamos a pernotar, ya sea por una noche o los días que estuviéramos ahí. 5:30 hacen el patrullaje alrededor, como 50 metros a la redonda de la posición de nosotros, y ya llega y, bueno, ahí quedamos esa noche, primer día que llegamos. Siguiente día, como a las 7:30, más o menos, reúne al Charlie Adidas a todos los clases de la sección de él y ahí ya los explica más específicamente por qué nosotros hemos cambiado de zona de trabajo, ¿no? ¿Por qué hemos cambiado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la misión encomendada al batallón Atlacat en ese momento? Dice, miren, señores, lo que ha sucedido es esto. Hace 2 días, con ahora, dijo, la primera brigada tuvo una patrulla de la primera brigada, tuvo un problema aquí en esta zona. ¿Okay? Nomás tenemos, dijo él, las coordenadas y ciertos puntos, dijo, de que este comandante de esta patrulla que tenía que hacer clase, dijo, informó qué es lo que él iba hallando conforme él iba patrullando y se tiene eso es lo que se tiene, esos son los datos, esa es la información que nosotros tenemos y basada en la información nosotros vamos a trabajar, vamos a rastrear esta zona, a eso venimos, a rastrear la zona, a, a ver, dijo, qué es lo que aquí sucedió con estos 15 soldados de la primera brigada. Y dijo él, primero, dijo, la patrulla esta de estos Recóndor tuvo un contacto con el enemigo. Un combate. Contacto, pero luego del contacto dijo, sí, combate, combate. Va, Entonces dijo, pero después de eso dijo, siguieron teniendo conversación entre la patrulla que andaba aquí y el oficial que había mandado a hacer este patrullaje, dijo. La única que se tiene, la única conversación que ellos tuvieron, dijo que el clase le informó que había hallado, dijo, un perímetro completamente plano, el suelo, dijo, como tipo una cancha, dijo, pero el suelo, dijo, plano, y que supuestamente que el clase dijo que como que lo ocupaban, dijo, como algo para entrenamiento.
Ok, hasta ahí dijo todo estaba bien. Luego dijo, pasando unos minutos, el oficial se quiso comunicar, dijo, con este, con este clase y ya no hubo comunicación. Entonces dijo, esa es la información que nosotros tenemos. Y sobre esa información, dijo, nosotros vamos a trabajar la zona. Y la misión de nosotros es patrullar, hacer rastreo, a ver qué encontramos. Si encontramos cadáveres, si encontramos gente por ahí, dijo, botada, herida o lo que sea. Esa es la misión de nosotros. Rastrear la zona. Poco a poco, dijo, vamos a ir metiéndolos, poco a poco, reconociendo. Dijo, hasta que den otra orden, dijo, pero mientras esta es la orden que tenemos. Cabal. Bueno, ya dicho todo esa especificación y todo eso, le dijo al Charlie cara cortada, vas a ir tú a patrullar, le dijo, con tu patrulla, te vas a meter, le dijo, no más de 250 metros y le dio ahí, va a todos los puntos, vas a llegar hasta aquí, le dijo, cuando llegues aquí, vas a darle a la izquierda, le dijo, no te vayas a pasar de la quebrada Honda, le dijo, porque después de la quebrada Honda va a andar personal de la otra sección del Charlie, le dijo, mercenario, okay, no te vayas a pasar, ni te vayas a pasar más enfrente, le dijo, de los 250 metros, le dijo, no vayas a pasar, okay, tenía mucho cuidado, okay. Así fue, le dimos, llegamos a donde él más o menos había dicho, los puntos ahí, le dimos a la izquierda, no se miró nada, ni se oía nada en ese patrullaje, nada, cero contacto con el enemigo, absolutamente nada, todo tranquilo. Llegamos hasta la izquierda, como antes de llegar, como unos 50 más o menos pasos de la quebrada, y de ahí le dimos de regreso, ya buscando la posición del caserillo ese de la cruz, donde estaba la base de la cuarta sección. Bueno, llegamos, le dio parte el Charlie cara cortada a mi Charlie Adidas, que ninguna novedad, que todo estaba bien, que no había hallado nada, ni ruido, ni nada, ni absolutamente nada. Ok, está bien. Que ya el Charlie Adidas le informa al comandante de compañía y ya el comandante de compañía a las informan allá al puesto de mando del batallón. Y así fue el siguiente día, que ya para estos días ya eran 3 días de que había sucedido el problema, ¿no? 3 días que tenían que estar estos señores ya, sea vivos o muertos, en la zona. Siguiente día, a la misma hora, tipo 8:30, ahí vamos. Va el otro patrullaje con el Charlie Rata, de indicativo Rata, sargento Rata. Y vamos caminando. No salimos por el mismo sector donde había salido el Charlie cara cortada, no que salimos por el otro lado, por la mano derecha de la iglesia, buscando como el rincón. Ahí los metemos para enfrente, íbamos caminando despacio, como caminando de la iglesia, como unos, póngale 150 quizás metros, o unos, por ahí unos 150, 200 metros, ¿verdad? Empezamos a oír nosotros, porque acuérdense que si hablamos del terreno de WhatsApp en ese tiempo, mi Charlie, no es como ahora lo vemos, ¿no? Que unas cosas maravillosas, que usted mira de una loma a otra loma, usted mira de un cerro a otro cerro, de un caserillo, usted mira otro caserillo, pero ahora, en este tiempo, como nosotros lo miramos, pero en ese tiempo era muy difícil la vegetación, ¿no? O sea, si no se veía por tanta maleza, ¿verdad? Árboles y matorrales ahí, o sea, completamente diferente a lo que ahora miramos nosotros del cerro de WhatsApp. Lo que pasaba para que la gente pues logremos Entender. entender, que la gente
darle un panorama, como era ese entonces, lógicamente, ese cerro, había un límite, digo un límite donde estaba el caserío y lo trabajado. ¿Verdad? Generalmente había un cerco de piedra, un cerco Exacto. de alambre, y bien se notaba. Hasta ahí la milpa y de ahí un montaral. ¿Qué quería decir eso? Que de ahí en adelante había minas, ¿verdad? Casi con seguridad. Entonces, y más arriba, quizás un medio kilómetro más arriba, ya era un solo breñal. Entonces, estos árboles, imaginen una finca, los árboles no están trabajados, ¿verdad? No están podados, no están chapodados. Entonces, es un bosque grande, pues grande, que van los árboles creciendo a capricho, ¿verdad? Ya no digamos alguna maleza. Y en invierno peor, peor todavía. Entonces habían partes que, pues, un gambreñal. Como dice mi sargento, no es como ahora. Ah, pues sí, hoy está todo trabajado. Por eso es la diferencia entre esa época y lo que es ahora. O sea, digamos lo que es ahora es como que alguien llegue lo, en la parte que estaba trabajada, la parte del caserío. Así. Sí, porque yo me acuerdo que en ese tiempo todo lo que era el caserío, allí Peñas Labradas y todos esos caseríos, hasta antes de llegar a la iglesia, como quizás unos 100 metros, ¿no? Había milpa para atrás. Todo eso estaba trabajado, pero para adelante hasta ya entrando al caserío Las Cruces, eso era un montarracal, un breñal, unos árboles muy robustos y la vegetación, ¿no? Muy tremenda que no se podía ver de un filo o como decíamos otros, caballos, ¿no? Que lo que baja de un cerro, o sea, no se podía ver, o sea, realmente vege- muy espesa la vegetación, pues. Entonces nosotros íbamos ahí, iba avanzando poco a poco también porque en las minas, que se acuerda que en el batallón no se usaba, porque yo he oído por ahí que dicen de que se usaba, que uno usaba una cosa, como un disco así, ¿no? Que se acuerda que era para buscar minas, pero ahí en el batallón, bueno, nunca se usó eso, yo nunca lo miré que usé, No. lo usamos. Lo que usaba ayer era una cosa que acuerda que le llamaban el chacalba, que tenía un gran pico así que se atornillaba y usted lo tiraba y esa cosa hasta donde caía, como unos 5 metros quizás, o unos 4 metros, usted lo tiraba y como pesaba, de caía, se sembraba en el suelo y usted lo arrastraba para donde usted va. Y sobre ese zanjito que hacía esa cosa, ahí ponía uno el taconcito en la bota y ahí iba con un cuidado uno caminando. Entonces, con todas esas medidas de precaución, se iban a ver, va. Y cuando nosotros llegábamos así, donde estaban unos árboles de mango, ese día, empezamos a oír unos pujidos, va, unos lamentos así, va, y todo el mundo paniqueado, pues, porque, pues sí, o sea, como le digo, no habían casas ahí, o sea, ahí era una zona totalmente sola, desalojado, todo eso, había paredes de las casas y señas de paredes de los adobes ahí todos deshechos y todo eso, y por el mapa es que no sabía que aquí había habido un caserillo, ¿cómo se llama ese caserillo? Pero las pedazos de teja ahí deshechas y todo eso, y todo el mundo hacen el señal los exploradores y todo el mundo agachado y, y viendo y los pujidos para que no solo se oían los pujidos, pero como no se miraba nada, ¿va? Pues sí, ¿y qué es esto? ¿Y qué pasó aquí? Se oían los quejidos, ¿va? Pero no lamentos, óigame bien, lamentos de dolor, de sufrimiento, ¿no? Sí, sí. Y se queda ahí, va, y viene mi sargento Rata. Se sentía pues aquella cosa, ¿no? Cuando veían esos quejidos, se sentía, hey, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es, no? O sea, que malas Y por los vibras. lamentos que se oían. Por eso, o sea, y ya dice mi sargento Rata, va ahí calmado y dice, hey, al equipo, va, a un equipo, hey, dale para la derecha, al de la 60, dale para la izquierda. Y ya lo ponemos así, va como en una fila de tirador, y ya dice, hey, ya la seña va, para que un equipo avance y así vamos. Y cuando llegamos ya cerca, mi Charlie,
así como unos 10 quizás, pasos así, 10 pasos. Y mirábamos el bulto, va, donde sí venían los quejidos, va, entre la maleza y todo eso. Un árbol, más o menos así, quizás de grueso, no tan grueso, ¿no? Un árbol de mango. Y viene mi sargento Rata y ya, va, y ahí digo, cuidado. Entonces ya él, ahí con todas las medidas de precaución, para acercarlos al objetivo, viene él y dice, hey, tantos para allá, modo de cerrar el perímetro ahí, va, de donde estaba el problema para ir a verificar qué era. Y ya va y se acerca a él con los tres exploradores, se va acercando despacio, despacio, despacio y comienzan ellos con unos pedazos de palo ahí a ir apartando las hojas, va, y todo eso, ir apartando. Y ya, hey, mi Charlie, mire, eh, eso ahí, a pesar de que uno está acostumbrado, ¿no? A ver cosas ahí, va, de que en la vida civil a veces no es muy menudo mirarlas, pero fíjese que no deja de impactarse uno, ¿va? Con lo que se mira, ¿no? O sea, porque este, los camaradas, uno tenía, el primero tenía el rótulo aquí en el pecho, así, lo habían amarrado contra el palo de mango, así, él estaba amarrado contra un palo de mango con un mecate aquí, como con 3 líneas aquí así amarrado, y con un gran cartel, va, cartel de un tamaño bastante De grande. cartón. Sí, de cartón así, va, como tipo cartulina, algo así. Así, tamaño, más o menos. Ahí. Y con un gran letrero rojo, va. Las letras ahí donde decía, soldado, no insistas porque el próximo serás tú. Cartel, va. Y, y lo más impresionante era no era el mensaje, no, porque ese tipo de mensajes, digo yo, que en vez de bajarle un poco la moral a uno, o sea, uno como que más se le elevaba, no, como que más capricho Sí. agarraba uno, no, al ver ese tipo de mensajes, no, o sea, no creo que eso influyera en la mente de uno, no creo, no creo. Porque se veía la moral en los demás soldados cuando veían ese tipo de cosas y no creo que eso va, pero lo que sí era terrible es esto, ¿no? De que el camarada se quejaba pues de dolor, Michal, y es que mire, es que digo yo, va, ¿cómo pues puede suceder esto, ¿no? Tanta era tal vez la cólera, tanta era la, la doctrina, la psicología, la ideología que les habían inculcado, les habían metido a esta gente para, para hacer eso, pues digo yo, o sea, si al que está capturado, ¿no? Ya hay principios. Está herido el chamaco, el soldado capturado. No, más que eso, hombre, si hubieran sido heridas, digo yo, está bien, una herida, usted viene, se la suturan y ya usted queda normal. No, mi Charlie, este, le habían, le habían sacado los 2 ojos, ¿sí? Les habían sacado los ojos Le habían al que estaba sacado, ahí. le habían Y sacado los 2 ojos. me imagino que Ah, tenía ahí ensangrentada la cara. sí, pues, o sea, imagínense que le saquen los ojos a uno. Y vivo, Sí, ¿no? Y vivo, ¿no? Esas son las cosas que yo le digo, o sea, que esas sí eran cosas que impactaban, ¿no? claro, ¿Me claro, entiendes? terrible. Porque aunque uno estaba acostumbrado, por ejemplo, ver que un camarada caía, que le destrabaran cualquier cosa, pero, hey, pero vivo. O sea, Sí, sí, y oír los lamentos de aquel soldado de sufrimiento, pues de dolor, o sea, era una cosa espantosa, pues que sí, digo yo, terrible, wow. terrible, sí. Y luego hacia la derecha, unos soldados, hey,
Dice, Michali, le decían al rato. Este, aquí también se oye ruido, aquí. Y le hacían señas. Viene mi sargento Rata y lo suelta. Y ya el enfermero comienza a darle los tratamientos, pues a limpiarlo y a ponerle cosas para el dolor, pues y todo eso. Estaba consciente Sí, todavía. sí, el tipo estaba amarradito contra el árbol y nomás que se quejaba del dolor, pues, o sea, imagínese el dolor que él sentía y todo eso. Sí, Y claro. ya el enfermero le pone y ya lo deja ahí, va, dándole los primeros auxilios. Ya mi sargento Rata se mueve para allá y estaba el otro se amarrado también con la misma situación, va, con el rótulo aquí amarrado contra el otro árbol, mismo rótulo, y a ese va también, digo yo, va, le habían arrancado toda la uña de las manos, ¿sí? Le Toda la habían uña de las manos, arrancado las uñas. sí, uñas.